Gracias, Christopher Guevara, por tu informe relacionado al pronóstico del tiempo y, por supuesto, las personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas y también niños a estar pendientes del cuidado de la salud porque son vulnerables ante los golpes de calor. A estar pendientes siempre también del informe climático de las autoridades correspondientes de nuestro país. Nosotros pasamos a hablar de temas relacionados con la seguridad social. Yo sé que a usted es algo que le interesa muchísimo, así que estése pendiente porque un experto ya está acompañado con Jocelyn Medrano. Nuestro segmento en Agenda vamos a hablar de seguro de riesgos profesionales. Se preguntará usted quién lo paga, ante quién se paga, qué trabajador tiene derecho a este seguro de riesgos profesionales, a qué nos referimos exactamente, qué tan amplia es su cobertura. Esta y otras dudas usted puede tener toda la aclaración de la mano de nuestro experto, quien ya está con nosotros, el doctor Manuel Ruiz, especialista en seguridad social. Siempre es un gusto conversar con usted de estos temas. Me imagino que así como yo tenía muchas dudas y tengo algunas otras, también nuestros televidentes van a preguntar y van a aprovechar su presencia. Recuerde que usted puede participar mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Muy buenos días, estimados televidentes. Siempre dándole gracias al Señor por la vida, amén, por el pan espiritual, por el pan material que nos da diariamente y que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Efectivamente, hablar del seguro de riesgos profesionales es un tema quizás el principal que la humanidad ha tenido desde el siglo XVIII, se fue mejorando en el siglo XIX. Nosotros aquí en Nicaragua, en el Seguro Social se implementó en septiembre de 1959, ya vamos a tener 65, 66 años. También tuvimos de aniversario ahorita el mes pasado del IN, 68 años de vida institucional, el Seguro Social, que nació el 10 de febrero del año 57. Del seguro de riesgos profesionales, quizás antes que las personas comiencen a preguntar, conviene, como usted muy bien dice, hacer ciertas aclaraciones. ¿Qué es, por ejemplo, claro, doctor, la cobertura? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes pueden afiliarse? Muy bien, entonces, como decía, uno se implementó en septiembre de 1959 en la legislación del Seguro Social. Dos, la tasa de cotización la paga exclusivamente el empleador con el 1.5%, el trabajador no paga ninguna cuota. 3. Están protegidos para este seguro el 100% de los cotizantes afiliados en el RIN, en el IN, en el régimen obligatorio, en el facultativo no. Porque es en el régimen obligatorio, porque usted está al servicio de un empleador y estando al servicio de un empleador puede accidentarse. En el régimen obligatorio integral. Integral o parcial. Ok, qué bueno. Porque el integral es 3 ramas: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte y riesgos profesionales. En el régimen parcial no existe la rama de enfermedad y maternidad, sino que invalidez, vejez, muerte y riesgo profesional. Okay. Otra de las características fundamentales es que la tasa de cotización que pague el empleador se llama tasa uniforme. Esto significa de que cualquiera sea el riesgo, lo mismo es trabajar en una compañía de construcción o de minería que estar aquí en este canal donde los riesgos son menores. No es el mismo riesgo trabajar en una compañía de la construcción o una compañía de, digamos, de la zafra, etcétera, entonces se paga el mismo porcentaje según el artículo 11. Otra de las principales características es de que este seguro se fundamenta en el principio de automaticidad o inmediatez. ¿Qué significa eso?
Significa que si hoy Recursos Humanos de este canal me contrata hoy a las 8 de la mañana, estoy a las 8, a las 8:05, me accidento, automáticamente, aunque no haya cotizado al Seguro Social, ni la empresa me haya afiliado, porque realmente tenemos 3 días para afiliarme, entonces el Seguro Social me va a conceder las prestaciones como si el trabajador hubiese cotizado 43 años. Eso se llama principio de automaticidad. Otra de las características que no la tiene ninguna otra pensión es que si yo recibo una pensión por discapacidad parcial o total, puedo continuar. Supóngase que un periodista sufre un accidente o un camarógrafo sufre un accidente aquí, o la trabajadora que anda limpiando aquí el edificio se accidenta y tiene una limitación, al INS le corresponde pagar la prestación, y si le da una pensión tiene el derecho de continuar laborando sin ninguna limitación jurídica. Sin ninguna limitación jurídica, se llama compatibilidad absoluta, que puede seguir laborando y recibiendo su pensión. Si yo, joven, me accidento, me dan una pensión y llego a mis 60 años de edad, recibo las dos pensiones, la pensión de vejez y la pensión de riesgos profesionales, que la financió mi empleador. Por eso, cuando yo me accidento, el empleador no está obligado a dar ninguna prestación al trabajador, artículo 76 de la ley, sino que le corresponde al INS pagar la indemnización o la pensión o la prótesis, etc. Si una viuda está recibiendo su pensión de viudez y se accidenta, recibe su pensión de discapacidad más su viudez. Y si llega a los 60 años, la pensión de riesgos profesionales, la pensión de viudez, más la pensión de vejez. De manera que el seguro de riesgos profesionales, podemos pasar 4 martes hablando de que tiene 19 tipos de indemnizaciones, tiene 47 discapacidades parciales, tiene una discapacidad total y tiene una discapacidad agravada. Todo, insisto, y usted tiene que anotar que es sobre el principio de automaticidad o inmediatez, donde la persona trabajadora no requiere tener semanas cotizadas. Si hoy fallezco, hoy me contrataron, voy a cubrir una noticia y ahí se produce un accidente y fallece la persona, entonces mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, lo que sea, van a recibir una pensión, ¿verdad? Aunque apenas tenga un día de trabajar, bajo ese principio de automaticidad que lo da el artículo 110, 111 de la ley, y también un poquito el artículo 78 del reglamento. Perfecto, doctor. Hay muchísimos comentarios, pero antes de dar lectura a los comentarios, sí quisiera hacerle la siguiente pregunta, porque por lo general hay empresas que, por la naturaleza del trabajo, del riesgo que implica lo que tiene la ocupación para sus trabajadores, contratan también un seguro adicional con X o Y aseguradora. ¿Esto se puede, sin perjuicio de tener a su trabajador con el régimen integral o parcial, con el tema de los riesgos profesionales? ¿Puede la empresa hacerlo? ¿No está obligado? 2 preguntas en una. Muy bien. Efectivamente, pongamos la ilustración de este canal. Este canal paga para sus trabajadores el 1.5 IN. Cuando sufre un accidente, el 100% de los trabajadores que están aquí, le corresponde al IN pagar el subsidio, la atención médica, la hospitalización, las prótesis, etc. Si este canal tiene un seguro con una empresa, entre la empresa y esa compañía aseguradora, entonces el trabajador va a recibir 2 prestaciones que están separadas jurídicamente. No tienen ninguna vinculación. El IN otorga las prestaciones que le corresponden según la ley del IN, y el trabajador va a recibir
las prestaciones de esa compañía aseguradora según lo pactado entre el empleador y la compañía. ¿Y una no afecta a la otra? No, se complementan, diríamos. Okay. Se complementan porque efectivamente no hay ninguna limitación, puedes tener 2, 3, pero no hay ningún problema. Es muy común que en Nicaragua empresas con cierta estabilidad financiera contraten a esas compañías aseguradoras para que sus trabajadores gocen de 2 derechos, del derecho obligatorio del IN y este derecho que no es obligatorio, pero que por decisión, por política de proteger a su trabajador, la empresa hace ese contrato con esa compañía aseguradora y ahí pactan que en el caso de accidente se le paga tanto, en caso de muerte le pagan tanto, etcétera. Nos dice por acá, tengo más de 5 años de estar pensionado por incapacidad. La pregunta es si puedo seguir laborando. 100% basado en el artículo 89 del reglamento. Usted teniendo esa pensión de discapacidad, entiendo que estamos hablando de riesgos profesionales. No hay que preguntar por invalidez. La invalidez es cuando una persona, producto de una enfermedad no vinculada con el trabajo, se llama invalidez. Y cuando es producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se llama discapacidad. Si usted recibe una discapacidad, tiene todo el derecho de continuar laborando en aquella empresa o en otra empresa y no tiene ninguna limitación jurídica, y cuando usted llegue a los 60 años tendrá derecho a la pensión que está recibiendo ahorita más la pensión de vejez según el artículo 89 del reglamento. Escucha este caso, doctor, está bien particular. Mi papá dice fue contratado temporalmente en una empresa. Tenía 15 días laborados. En horas laborales tuvo un desmayo. Del golpe que se dio en la cabeza se le desprendió la retina de uno de los ojos. La empresa dice que ellos no pueden ayudarle porque eso se dio por enfermedad común. Ahora lo despiden porque no presenta constancia en los 3 días después del accidente, ya que el hospital público no le dio la constancia. Bueno, si efectivamente esta persona sufrió un golpe en la cabeza y por ese golpe se le desprendió la retina, el empleador estaba obligado, según el artículo 82 del reglamento, de reportar el accidente de trabajo 48 horas después del accidente. Si no lo hizo, no prescribe. El trabajador tiene el derecho de ir a la IN a buscar la oficina de riesgos profesionales, indica el día, la hora que se accidentó, qué parte de la cabeza se golpeó y luego pues realmente van a ver algunos documentos médicos, pero no es el empleador el que decide si hubo ese golpe. El empleador está obligado a reportar el accidente de trabajo. No estaba asegurado, dice que tenía un contrato temporal y no fue a la previsional, por ende, fue a un hospital público. ¿Qué pasa en ese caso? Hay trabajos temporales, hay trabajos parciales. Está el artículo 28-29 del Código del Trabajo en la que el empleador con el trabajador pactan que van a probarse un mes para ver si se acomodan, etcétera. En ese mes el empleador está obligado a afiliar al trabajador, sea en forma indefinida o sea en forma temporal. Porque si un trabajador es temporal, está en riesgo de sufrir un accidente y puede fallecer. No hay ninguna excepción de que por el tiempo de trabajo, si es permanente o temporal, se debe de afiliar al Seguro Social para proteger al trabajador y proteger al empleador, para que en el caso de esos accidentes realmente no sufran las multas de parte del Ministerio del Trabajo y de parte del IN. Perfecto, entonces, ¿qué podría hacer esta persona? Ir a la Dirección de Riesgos Profesionales, no mentir, artículo 104, no decir ninguna falsedad e indicar, como le digo, el día, la hora, qué parte del cuerpo, si hubo algún testigo, etcétera, e informar, ¿verdad?, que hubo ese desprendimiento de retina, y de esa manera van a hacerse una investigación basado pues en el artículo 82 del reglamento, y el IN va a determinar
Si efectivamente hubo ese accidente, entonces pasa a gozar de los derechos, aunque el empleador no lo haya afiliado, aunque tenía la obligación de hacerlo, pues entonces el INS lo va a multar por no haber informado el accidente de trabajo. ¿Cometió delito este empleador? Delito propiamente, lo que hay es una falta bastante grave porque está desamparando al trabajador. Entonces allí el Código del Trabajo y el artículo 82 dice que es obligación del empleador hacerlo. Si no lo hace, le ponen una multa de 1.000 córdobas. Ok, tenemos más comentarios, doctor, bastantes comentarios de hecho. ¿Qué se debe hacer en caso de que una persona que trabaja para una tienda que no tiene ningún trabajador afiliado al INS, pues pase esta situación? La situación es que uno de los colaboradores tuvo un accidente de trabajo. ¿Qué debemos hacer y a dónde se puede denunciar a este empleador, puesto que no se hizo responsable ni aseguró a su trabajador? Sí. Eso sí es un delito. Artículos 313 y 314 del Código Penal. De manera que si el empleador no tiene afiliado a sus trabajadores, está cometiendo un delito. La primera obligación del empleador, así como paga sus impuestos, es obligación afiliar a sus trabajadores. Entonces, no vaya usted de frente al INS, sino mande una carta a la dirección de afiliación del INS, indicando dónde queda la empresa, cuántos trabajadores más o menos, a qué se dedica y que todos no están afiliados al Seguro Social. Pone allí un nombre que no sea el suyo, pero ponga toda la información, porque si pone el nombre, pues llega el fiscalizador, dice que hay una denuncia de Manuel Ruiz Arias y entonces me van a correr. Pues. Me va a correr el empleador. Entonces sí hay que poner la denuncia con información correcta, dirección, cómo se llama, qué es lo que hace ese empleador, desde cuándo están trabajando, porque el empleador tiene la obligación, así como paga su salario, de pagar la seguridad social. Escucho este otro caso, es de otro tema, pero vamos a darle lectura. Buenos días, soy pensionado por PGS y usted ha dicho que la institución puede hacernos un préstamo hasta por el doble de lo que nos pagan. Yo solicité y me dicen que solo me prestan 12.000. Eso es correcto, yo gano 8.000 córdobas o a mí me pagan 8.000 córdobas. Sí, eso no está en la ley del Seguro Social, sino que está en la ley 160. Entonces, esta ley 160 ya fue publicada, aunque eso viene de 1993, y no se llaman préstamos, se llaman adelantos de pensión, pero como cambiamos nombre, pues, pero la ley habla de adelantos de pensión. No hemos dicho nunca que es el doble, sino que es una política, entonces ahí hay una cantidad de dinero y hacen esos adelantos, ¿verdad? Y el INS puede decir que 10, que 12, que 15 y estaría en lo correcto, de manera que no es una política de darla, sino el préstamo, los montos están en función de, ahí hay un fondo que sirve para esos préstamos, de manera que si el INS dice que son 12, estaría en lo correcto, si mañana dice que son 10, está en lo correcto, y si pasado mañana dice que son 20, también está en lo correcto. Más preguntas, esta vez en cuanto al tema que estamos abordando hoy. Yo me caí de una escalera, dice, y me fracturé la rodilla. Eso hace un año, ya tengo 2 meses que volví a trabajar, pero no me ubicaron en un espacio adecuado. Me tienen de pie, me pusieron una banca, pero mi trabajo la mayor parte del tiempo es estar de pie. Pregunto, ¿puedo pedir la pensión por invalidez por los fuertes dolores que me produce estar de pie más de 8 horas? Si usted se cayó de la escalera y fue un accidente de trabajo, lo primer paso es preguntar a Recursos Humanos que si informaron el accidente de trabajo al INS. Si le dicen que sí, el segundo paso es que usted vaya al INS, a cualquier oficina, y solicite el reporte del accidente de trabajo. Ahí le van a entregar un documento. Tercer paso, si usted tiene alguna limitación o secuela de esa caída, entonces usted no va a solicitar pensión de invalidez, va a solicitar pensión de discapacidad, basado en el artículo 77 o 78 del reglamento.
Si el INS médicamente determina que usted tiene una limitación del 1%, del 2%, etcétera, o le paga una indemnización, o le paga una pensión, o se la niega bajo el argumento que según el INS usted no tiene ninguna discapacidad anatómica, que tiene 0%, porque si le da 1%, le pagan una indemnización, basado en el artículo 79. Se dice que tiene 0 discapacidad, pues le dicen que no le otorgan nada. Ok, más preguntas. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, yo laboro para X empresa, pero padezco de epilepsia y en mi empresa no me aceptan los documentos del seguro, ya que dicen que si fallezco por ataque de epilepsia no me cubre nada, porque es un accidente normal, no un accidente por riesgo profesional o accidente laboral. Suponiendo que me dé un ataque de epilepsia en mi trabajo y me golpee fuerte y fallezca, ¿no sería ese un riesgo profesional? No, porque la epilepsia es una enfermedad profesional, es una enfermedad común. Puede morirse en la cama, puede morirse estando en cualquier lugar, y entonces ahí le entró, pues, se ahogó, etcétera. Entonces va a ser una muerte común, y ahí se necesita que haya cotizado 3 años para que el INS otorgue la pensión de invalidez, o la pensión a la viuda, o a la pensión a la mamá. Pero los huérfanos, aunque haya cotizado menos de 3 años, 1 semana, 2 semanas, sí van a recibir la pensión de orfandad los hijos, aunque sea una muerte común. Ok. Tenemos una pregunta, doctor, que nos va a permitir explicar muy bien el escenario de cuándo es un accidente común, cuándo es un accidente laboral, cuándo es un riesgo profesional, qué debe de hacer usted, la importancia de la hoja NAT, por ejemplo. Escuche la pregunta. Buen día, la salida del trabajo de mi esposo, según la empresa, es a las 5, pero normalmente sale a las 6. Si él se accidentó después de las 6, ¿lo cubre el seguro como un riesgo profesional? Sí, el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social y el 110 del Código del Trabajo, a eso se llama accidente en el trayecto o accidente en itinere, en el itinerario. Salí a las 6 de la tarde, necesariamente yo dejé ahí un rastro, dejé una evidencia, ya sea que marqué, pero yo salgo de la empresa. A partir de que yo salgo de la empresa, se pregunta uno, tengo bicicleta, tengo moto, tengo carro, viajo en taxi, viajo en bus, como sea. Entonces, si es un vehículo particular, lo que hacemos es buscar la ruta más corta. Subrayen lo que les voy a decir porque esto es esencial. Dado que en las ciudades de todo el país a veces están componiendo las carreteras, a veces hay accidentes de trabajo, y voy del punto A de la empresa al punto B de mi casa, y en ese trayecto hay un accidente, la policía está desviando, o hay algún personaje que están protegiéndolo y tengo que desviarme, usted tiene que grabar algo que en ese momento está siendo desviado, para que si en esa ruta, que ya no es A a B, sino que cambié, giré a la derecha, giré a la izquierda porque está el accidente, están componiendo la carretera y ya hay desvío, entonces yo tengo con la tecnología, estimado trabajador, cuídese, si usted no lo hace, el INS va a decir posteriormente que usted se desvió. Va a buscar la coma para decir, se desvió. Sí me desvié por una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, en este momento estoy siendo desviado en el kilómetro tal, frente a tal parte, y entonces estoy desviado del punto A, me están enviando a la derecha y ahí se puede accidentar. Y entonces, cuando se informe el accidente en el trayecto, usted tiene que indicar de que en qué lugar hubo ese accidente o la policía estaba desviando, para que efectivamente usted no pierda ese accidente de trabajo. Si no lo hace, entonces queda ahí, se olvida el día, la hora en que fue desviado, y el INS le dice, usted se desvió, y por lo tanto no cumple los criterios que establece la... Y tiene que ser reportado en un periodo. Tiene que ser reportado 48 horas después de haber ocurrido el accidente, y esa obligación la tiene el empleador. Y si no lo hace, es una infracción muy grave, porque está poniendo realmente en vulnerabilidad al trabajador,
y puede el trabajador indudablemente perder muchos derechos. En materia de riesgos profesionales hay más de 78 derechos. Perdí esas dentales por el accidente, el INS me los va a otorgar. Perdí un brazo, el INS me va a dar la prótesis, etcétera, etcétera. De manera que es muy importante, pues, de que si sale el esposo a las 6, 7 de la tarde o a las 5 de la tarde, siempre que vaya en la ruta, si en la ruta se mete al supermercado, usted perdió. Usted perdió. Usted tiene que irse. Entonces, si se metió al supermercado, si fue a buscar dinero porque le pagaron, eso es un accidente de trabajo. Usted va en la ruta, le informan de que le han depositado su dinerito en el cajero, usted se desvía al cajero, entonces es un accidente de trabajo según sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque ese desvío está vinculado con el trabajo. Okay. Solamente ahí está esa excepción, y la excepción es cuando a usted lo desvían por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces siempre, como le digo, debe de anotarse para que al momento que se informe el accidente se indique en qué lugar hubo esa desviación y que por eso me salí de la ruta. Ahora, se tiene que reportar en una hoja especial que llena se llama trabajador. NAT. Esa hoja se le entrega a su empleador. Es importante mencionar eso para guiar a nuestros televidentes, doctor. Efectivamente, existe una NAT, una notificación de accidente de trabajo. Todas las empresas tienen asignada una unidad de salud acreditada llamada USA. Cuando yo me accidento, este canal tiene una USA asignada. Se accidentó la persona, se va directamente a esa unidad de salud acreditada con la notificación del accidente de trabajo, con una copia. Entonces a usted lo van a atender. De tal manera que es importante que el empleador cumpla con la obligación, haga una entrevista con una técnica adecuada. Si usted está haciendo la entrevista al empleador y observa que hay mucha inconsistencia del que está dando la información, persuada al trabajador que le diga exactamente con exactitud los hechos, porque todos estamos actuando de buena fe. Entonces es importante que el empleador realmente persuada al trabajador de que efectivamente está diciendo los hechos reales, para que usted no tenga ningún problema al momento que informa al INS. El INS hace una investigación a posteriori y puede confirmar que lo que se le ha dicho es falso. Entonces van a multarlo a usted, al trabajador lo pueden correr porque ha alterado la información, y entonces va a haber problema. Entonces aquí el consejo es, si sufre un accidente de trabajo, usted es un guarda, usted cuida, y a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, escucha un ruido, sale corriendo y se cae, automáticamente debe llamar a recursos humanos, o que sea esa hora, a alguien que usted sufrió una caída, que ahí no hay testigo, para que ya quede allí esa llamada, y de esa manera a usted realmente su derecho no lo vaya a perder. Usted decía, doctor, que esto contempla 78 derechos, por ejemplo. Explíquenos esa diferencia en el hipotético escenario que no es deseable, pero puede pasar, que por el accidente de trabajo el trabajador pues fallezca o quede inhabilitado para seguir laborando. ¿Cuál es la diferencia entre una prestación por accidente común o por riesgo profesional, por accidente de trabajo? Bueno, soy diabético y me cortaron esta falangeta aquí, una falangeta, me cortaron esta partecita de aquí. Esto me la cortaron porque tengo ahí un problema por diabetes. Por eso, estando en mi trabajo, estoy manejando una guillotina porque estoy cortando y me cortan esta falangeta. Como lo mío fue un accidente de trabajo y el vecino fue por diabetes, al que tiene diabetes no le van a dar 5 centavos por la pérdida de esa falangeta. Pero a mí me van a pagar una indemnización de 60 mensualidades. De manera de que la diferencia es que una es un accidente producto del trabajo que estoy realizando y se me debe de resarcir por el daño que me ocurrió. Y el otro es un accidente común que no tiene ninguna vinculación laboral. ¿Cuáles son las diferencias? Hay jurídica,
porque efectivamente el médico, digamos, si yo perdí mi ojo porque impacté con la puerta de vidrio y se me desprendió mi retina, es un accidente de trabajo. Pero si se me desprendió mi retina porque soy diabético, pues solamente que pierda mi capacidad de seguir trabajando, mientras que cuando yo pierdo mi ojo aquí, si soy un periodista, yo puedo seguir siendo periodista. Recibo mi pensión y sigo trabajando porque fue un accidente de trabajo. Pero si soy un periodista, perdí un ojo y por ese ojo no puedo seguir laborando, entonces ahí sí no va a haber pensión porque efectivamente va a ser difícil. Entonces hago la diferencia. Cuando es por accidente de trabajo, se me concede pueden ser 19 tipos de indemnización, desde el 1% al 19%. Ahí tengo 19 derechos. Me pueden dar el 1%, el 2%, el 3%. Si me dan 40% por enfermedad común, no me dan nada. Me dan 49% por una enfermedad común, porque soy diabético, porque tengo lupus, porque tengo artritis, etc. No me dan nada. Pero si a mí me dan 20%, me dan una discapacidad parcial, porque es por accidente de trabajo. Si me dan una discapacidad parcial desde el 20 hasta el 66, tengo 47 tipos de discapacidades, 47 derechos más 19 derechos por indemnización. Si perdí la visión en el accidente o quedé con una lesión medular, me amputaron los dos brazos, se llama discapacidad total. Me dan mi pensión más una ayuda que puede ser de hasta $300 o más o menos como $100. Me dan una ayuda adicional. Y así, como le digo, vamos sumando y llegamos a los 78 derechos, y por eso es importante este tema que poco se aborda, porque como le digo, está fundamentado, hay que subrayar principio de automaticidad. Estimado periodista, estimado camarógrafo, usted hoy llegó a trabajar y hoy se accidentó sin haber cotizado antes, usted le va a reconocer el INS como que cotizó 43 años. Me contrata una compañía para que vaya a dejar productos. Le dice, aquí está la llave, vaya a estos productos a Masaya, me voy a Masaya. Hoy fui contratado, hoy, martes. ¿Cuánto he cotizado? 0. Este es mi primer empleador. Me voy a esa ruta, se produce un accidente, el INS me va a reconocer como que yo coticé 43 años. Ganaba 10.000 córdobas, quedé con una discapacidad total, me van a dar 6.000, más el 13 puntos para mi señora, atención médica de por vida, etcétera. Esto es lo importante, de que los recursos humanos conozcan todos estos derechos que genera el seguro de riesgos profesionales, que muchos derechos se pierden precisamente porque desconocen los derechos. Ese es el problema que ocurre. Y en caso de fallecimiento hay una notoria diferencia. Fíjense que en caso de fallecimiento, artículo 110, 111 de la ley, automaticidad. Muero, ¿cuánto tenía que cotizar? Una semana, un día. Pregunta, ¿hay mamá? Sí. ¿Es mayor de 60 años? Sí. Dale pensión. ¿Tiene esposa? Sí. Dele el 50% a la esposa. ¿Tiene un hijo menor de 15 años? Dele el 25%. Y mamá el 25%. ¿Y los gastos fúnebres los asume el INS? Artículos 61, 62 y 63 del reglamento. Aquí está el ataúd. No, que ya lo enterré, aquí tiene un subsidio. ¿Cuánto ganaba usted? 20.000, le van a dar 10.000. ¿Cuánto ganaba usted? 50.000. Tome el equivalente a $750. Aunque el ataúd haya costado 500, el INS le va a dar $750. ¿Cuál es la pensión del pensionado de vejez? 1.500. Falleció. No quieren el ataúd porque ya lo enterraron. Como su pensión es de $1.500, el INS le va a pagar $750 equivalente al servicio de funeral, según los artículos 61, 62. ¿Y si es accidente común es distinto, ¿no? Si es accidente común, igual. En esos se igualan los derechos. Okay. Pero en cuanto al subsidio de funeral, esa epilepsia que se murió, le dice, sí se murió. Entonces es una muerte común, le van a otorgar el ataúd o el subsidio según sea la circunstancia.
Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. El tiempo se nos hace breve, cortísimo para estos temas de gran importancia. Gracias a ustedes, nuestros televidentes que siempre participan. En pantalla está la forma en que usted puede escribir, llamar al doctor Ruiz, pero sobre todo escribir. Y también a través de los correos electrónicos. Recuerde siempre las recomendaciones que le hace nuestra audiencia, doctor. Sí, recomendación. En este momento que en todo Nicaragua están reparando las calles en la ciudad o en la carretera, si a usted va de su trabajo a su casa o viceversa y lo desvían, en su teléfono grave en qué kilómetro lo desviaron. Porque si se produce un accidente fuera de la ruta, ya usted va bien preparado. Tenga la plena seguridad que eso es el mejor derecho. Es el mejor derecho porque se garantiza que usted se produjo el accidente fuera de la ruta porque lo sacaron, la policía lo está desviando porque hay un accidente, lo está desviando. Entonces usted reporta el accidente y entonces usted va a estar protegido de todos los derechos y si no está trabajando después, usted conserva su derecho a la salud con carácter vitalicio. El seguro de riesgos profesionales en el IN es una de las mejores prestaciones que tiene la clase trabajadora. Y por eso es que el trabajador no ande diciendo que es burocrático, que prefiero... No, hay accidente blanco, rojo, negro, etcétera. Hay esos accidentes. Reporte el accidente, no importa que usted... Pero diga qué parte se golpeó el ojo. 6 meses después, perdió la visión. No reportó el accidente, usted perdió. Se golpeó la columna, se dio vuelta el vehículo, pero ¿cómo entonces? Reporte el accidente, diga la columna si fue arriba, si fue... Informe el accidente con precisión qué parte del cuerpo se golpeó. Porque si dentro de 2 años usted tiene la secuela, usted va a estar protegido. Eso es lo que dice el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social. Gracias nuevamente, doctor. Siempre bienvenido acá a Acción 10 en la mañana. Un placer. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Precisamente Anduriño Ortiz tiene buena información para todos y todas. Coméntanos, ¿de qué se trata, Anduriño?